relación con Dios. Y la segunda, permítanme que tengo un problema técnico por acá. Ahí está, ahí está. Ok, la función sacerdotal, que era la que se encarga de transformar al hombre para tener relación con Dios. Y la segunda, la función social, que es la que permite que el hombre tenga una relación justa y cordial con sus semejantes. Ok, las dos funciones. Me puse a revisar el concepto del evangelio completo. Yo no sé si se acuerdan que es un concepto que se ha manejado a través de tantos años, pero entre todas las definiciones que encontré, no hubo ninguna que realmente me convenciera de que era buena. Entonces recurrí a la Biblia y encontré en Hechos 3 del 18 al 21 una cosa que decía: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por la boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Me llamó la atención porque Carlos y William han estado platicando mucho acerca del arrepentimiento. Y aquí justamente se habla de arrepentidos y convertidos. Propósitos dice que sean borrados vuestros pecados, que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Él envía a Jesucristo que fue antes anunciado, pero lo interesantísimo es de cierto que es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Es decir, Jesús va a estar a la diestra de Dios hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y luego encontré esa otra cosa interesante en Marcos 12:36. Dice: porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Interesante que en una parte dice la restauración de todas las cosas, cuando todo esté restaurado, Jesús regresa, y en el otro lado dice hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso me hizo pensar a mí que definitivamente hay una relación entre las dos cosas, o quizás sea la misma cosa, la restauración y el que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora, una cosa interesante, cuando hablamos de restauración, yo me puse a pensar, restaurar tendría que ser a la relación que Dios tenía con el hombre antes de que el hombre pecara, en el cual Adán y Dios tenían una relación de padre e hijo. Entonces, definitivamente la restauración es una restauración completa, no solo del hombre como individuo, sino el hombre como ente social. Y entonces eso me llevó a pensar que la primera formación que un hombre recibe cuando viene a la tierra es de la familia. Y lógicamente, si la iglesia es la encargada del ministerio de la reconciliación, tiene a su cargo el ministerio de la reconciliación, entonces tiene que ayudar a que el hombre sea restaurado plenamente y que sea restaurado a nivel social. Así que tiene que enseñar la iglesia al hombre cómo funcionar como esposo, como cónyuge, es decir, como esposa y esposa, esposo y esposa, perdón, para que en el hogar haya armonía y bendición. Tiene que enseñarle al hombre cómo funcionar como padre para formar carácter y honestidad en los hijos. Tiene que enseñarle a los hijos a aprender a honrar a sus padres. Y también como persona, como ente social, cómo buscar a través de toda su vida la aprobación de Dios. Así que me gustaría que meditemos y profundicemos en la función de cada uno de ellos.
Como cónyuge, la primera escritura que se me vino a la mente, que la encuentro muy importante, está en Efesios 5, 28 y 29, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Y de hecho platicaba con mi esposa hace algunas noches que a veces nos ponemos a platicar y le decía lo importante que para mí es el hecho de ser un marido amoroso, porque digo yo, ¿de qué otra forma una mujer puede sentir el amor de Dios si no es a través del amor de su esposo? El amor que el esposo le pueda dar a la mujer, un amor total, representa bastante bien el amor que Dios le tiene a su pueblo, a sus hijos. La segunda que encontré fue en primera de Pedro 3:7, en la que dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y subrayé las cosas que encontré bien importantes. Dice vivid con ellas sabiamente. Eso quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que nos comportamos con ellas. A veces podemos ser ásperos o no sé, pero definitivamente son las cosas en las que debemos estar atentos para, para que la mujer se sienta cómoda con nosotros. Otra importante, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Esa es una de las cosas que creo que en la parte que me ha tocado dar consejos, ha sido uno de los puntos que más he tocado. Porque un vaso frágil es un vaso que se rompe con facilidad y definitivamente no sería un vaso que nosotros le demos a nuestros hijos para que jueguen, sino son vasos especiales en los que utilizamos para poner las bebidas más especiales que tengamos. Importante como coherederas de la gracia, coherederas de la gracia de la vida, porque definitivamente nosotros vamos a estar eternamente con Cristo, hombres y mujeres, y tenemos que aprender a honrarnos a ese nivel. Pero la otra, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y creo que esa es una de las partes que muchas veces se deja de lado. Se olvida que si nosotros no honramos a nuestra esposa, no la tratamos bien, no somos atentos con ellas, cuando oramos, la oración no llega a Dios como debería llegar, como que llega con interferencia y con ruido. Entonces son cosas que tenemos que tener mucho cuidado. En cambio, a la mujer es un poco más sencillo el mandato. En primera de Pedro 3, 1 y 2 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Yo creo que en la mayoría de casos es una de las dificultades, digo, que las mujeres puedan encontrar, sobre todo porque siendo nosotros seres individuales, la mujer tiene muchas capacidades como las tiene el hombre, y entonces le ha de costar mucho trabajo sujetarse a alguien que pueda tener las mismas o de repente menos capacidades que ella. Pero siendo un mandato del Señor, digo yo, conviene. Definitivamente es conveniente que caminemos como Dios nos manda que caminemos. Así que la parte de los cónyuges como tales es básicamente amarnos, respetarnos, el hombre vivir sabiamente y honrar a la mujer, y la mujer pues estar sujeta a su esposo. En el punto de padres, nos toca yo diría la parte tal vez más importante, la instrucción de los hijos. Dice Deuteronomio 6, versos 6 y 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Interesante porque Carlos nos ha enseñado mucho, aparte de la escritura que dice, esa parte que dice, estarán sobre tu corazón.
Y es que definitivamente si la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso, definitivamente va a tender a utilizar sus sentidos, los 5 sentidos como referencia para tomar una decisión, entre comillas, sabia. Pero cuando la palabra está sobre nuestro corazón, toma preeminencia sobre lo que nuestro buen corazón pueda decir, entre comillas, y nos obliga a hacer una decisión más sabia. Entonces, la instrucción a nuestros hijos, la forma de enseñarles a vivir, no debe estar ligada a nuestras experiencias, aunque en algún momento nos pudo haber ido bien haciendo cosas malas, o tal vez no malas, malas, pero sí cosas que no estaban apegadas al derecho y a la ley de Dios. Y esa palabra de Dios, esa palabra que sí es efectiva, es la que nosotros debemos repetir a nuestros hijos en todo momento. Pero considero que también tenemos que ponerla por obra, que nuestros hijos vean que la palabra que nosotros le decimos es la misma que nosotros vivimos. La otra dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Vital, definitivamente y vital, porque el niño conforme va creciendo su mente, va desarrollándose, va madurando, va tomando experiencia. Y la instrucción que nosotros le damos en el camino debe ir acorde a su entendimiento. Claro, entendiendo que son espíritus eternos y que son capaces de entender muchas cosas, pero nosotros debemos estar vigilando y verificando que el camino en el que van es el camino correcto. Y la Biblia garantiza que aunque sean viejos no se van a apartar de él. Y es normal porque si ellos han aprendido una ley desde bebés, esa instrucción se convierte en guía, en fuente de guía para ellos. La otra parte es la corrección y en esa creo que hay un poco de desbalance, pero la Biblia es clara cuando dice en Proverbios 13:24, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y vean cómo esa parte complementa mucho lo primero que decíamos, que la palabra estará sobre tu corazón. Muchas veces los padres no castigan a los hijos porque los aman, según ellos mucho, y no quieren causarles dolor o molestia o no sé, pero lo que en casa no aprendan, lo que ellos no, el buen comportamiento que en casa no aprendan, lo van a pagar muy caro en la calle. En casa podrá ser una reprimenda, puede ser un castigo físico, pero en la calle les puede costar incluso la vida o cárcel. Entonces, un padre que se preocupa por el bienestar de su hijo, definitivamente lo va a castigar cuando sea necesario. Pero por eso les decía el balance. Vean un poco más adelante, Proverbios da el complemento. Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, más no se apresure tu alma para destruirlo. Y ese es el otro, el desbalance que yo he visto y que me imagino que ustedes también. Padres que ya no corrigen a sus hijos, sino los maltratan, los humillan, anulan su personalidad, destruyen su alma a través de hablar palabras que no les convienen, no edifican a sus hijos. Entonces, una cosa que uno no debe perder de vista es que el parentesco padre, hijo, esposo, esposa es terrenal, pero una vez entregamos nosotros el estuche en el que nos pusimos para la tierra, en ese momento pasamos a ser hermanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en que estamos yo, y se lo digo a mis hijos, ustedes ahorita son mis hijos mientras están en la carne, pero cuando salgamos de la carne, somos hermanos. En Dios valemos exactamente lo mismo. Y si yo quiero que mis hijos estén ahí, una de las cosas que tengo que hacer, o que hice, o que he hecho, es guiarlos en el camino, corregirlos cuando ha sido necesario, pero desde un punto de vista de respeto.
tienen definitivamente que gozar de nuestro respeto. Y incluso esta escritura la platicamos con mis hijos, es para meditarla. Dice Proverbios 13:22, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. A mí me dio un poco de duda y por eso verifiqué en varias versiones de la Biblia, porque dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Yo había entendido, el hombre bueno dejará herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Pero la que encontré dice, dejará herederos a los hijos de sus hijos. Y platicando con mis muchachos, porque tengo una familia, que la familia tuvo 15 hijos. Y si a esos 15 hijos le ponemos un promedio de 3, 4 hijos, estamos hablando de 60 nietos más 15 hijos. Y si le vamos a dejar de herencia a esa gente, tenemos que trabajar 24 horas o ser un genio para crear riqueza. Pero dije, bueno, la otra opción que hay es que los padres sean diligentes en la educación de los hijos para asegurarse que los hijos cuando crezcan sean hijos responsables que puedan efectivamente darle una vida digna a sus hijos, ¿verdad? Entonces fue parte de la herencia que vimos. En lo que a los hijos se refiere, como vimos anteriormente, básicamente es respeto. Dice Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para primero que sean prolongados tus días y segundo para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, de ahí debe estar el celo de nosotros como padres de enseñarle a nuestros hijos a respetarnos y a obedecernos, porque definitivamente en mi corazón ha estado siempre que mis hijos tengan una vida larga y próspera en esta tierra, pero eso depende de mí, de que yo sea una guía perfecta con ellos, que yo les enseñe, pero que también le- no les permita que en un momento dado nos falten el respeto. Y Efesios 6:1 dio un concepto muy interesante a ese respecto. Dice Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y en el término justicia, definitivamente, lo justo es darle a cada quien lo que le corresponde. Por ejemplo, si yo compro un kilo de azúcar por $10, si yo doy $10 y recibo el kilo completo, eso es justo. Yo prometí una cosa, el otro me prometió una cosa, y si las dos promesas se cumplen, eso es justo. Pero cuando un padre, por ejemplo, hace su buen trabajo y el hijo lo menosprecia, eso no es justo. Pero en el mandato del Señor es la obediencia de los hijos hacia los padres, porque para Dios eso es justo. Las circunstancias no tienen absolutamente nada que ver. Dios es el que es el jefe supremo y él se encarga de ir nivelando los puntos medios. Pero el hijo debe tener bien claro que si quiere que le vaya bien y tener larga vida, tiene que honrar a sus papás siempre. Marcos lo dice de otra forma. Dice Marcos 7:10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Me llamó la atención y dije yo, bueno, para saber de qué estamos hablando, voy a ver qué significa honra. Y hay dos tipos de conceptos que se aplican para la honra que me llamaron la atención. La primera es estima y respeto de la dignidad propia. Esa parte, estima y respeto de la dignidad propia, quiere decir que yo reconozco y respeto a la dignidad que una persona tiene sin importar sus atributos. Como por ejemplo, un hijo que es ingeniero, que es médico, arquitecto, qué sé yo, una posición alta.
y tiene a una madre que es una señora de condición humilde. Ese hijo, por muchos títulos que tenga, por muchas cosas que tenga, le debe respeto y honra a su mamá, aunque su mamá o su papá sean de condición humilde. Eso es estima y respeto de la dignidad propia, es decir, el respeto que la persona merece por ser quien es. Y la otra, pues es un poco más fácil y es más fácil de entender. Dice, buena opinión y fama adquirida por la virtud y el mérito. En la honra que uno le da a una persona por sus cualidades, por el puesto que ocupa. ¿Ok? Y la otra parte dice, y el que maldiga al padre o a la madre. Y la maldición se reduce a decir que es una expresión o un conjunto de palabras con las que se invoca o se desea el mal a una persona. Entonces, cuando yo deseo mal hacia una persona, que le venga lo parta un rayo, que le pase un tren o lo que sea, eso es justamente una maldición. Y delante de Dios eso no es bueno. Si no es bueno para el prójimo, para el padre y la madre, definitivamente es terrible y es grave. En lo que al término de personas se refiere, la restauración como personas la tuve que dividir un poco más porque es un poco más extensa. Y el primer punto que quiero llamar su atención es el siguiente, es que la elección de la vida y la muerte es individual, es decir, voy a leer Deuteronomio 24:16 que dice, los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su propio pecado. Eso me llamó la atención porque no sé si se acuerdan ustedes que en la ley mosaica Dios mandó eso para evitar que si un papá hacía algo incorrecto, el soldado que fuera a castigar matara al padre y de una vez matara al hijo. Dios decía que no, que cada uno debía morir por su pecado y de hecho creo que hay dos versículos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en las que hablan de un rey que fue a hacer justicia y los soldados mataron al padre, dice, pero no mataron al hijo porque invocaban esa parte de la ley. El padre no muere por el pecado del hijo ni el hijo por el del padre. Entonces, definitivamente es personal. Si yo quiero vivir, no importa que mis papás no me hayan dado la mejor educación o no me hayan enseñado cómo honrar a Dios ni nada de eso. Si yo quiero vivir, mi responsabilidad es aprender la ley y aplicarla. Excusa de que sea, a mí me enseñaron mal y por eso hago mal, delante de Dios no vale. Otra cosa es que también es nuestra responsabilidad buscar la rectitud. Como les decía, uno puede poner un millón de excusas y creo que la mayoría de nosotros no recibimos una educación tan apegada a la Biblia como probablemente nosotros sí lo hicimos con nuestros hijos. Pero vean, Salmo 119, del 9 al 11 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esa es una parte, dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Interesante las tres partes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Hemos aprendido que el camino es por donde nosotros vamos, es la forma de que nosotros nos conducimos. Si yo quiero que la parte por donde camino sea un camino de justicia, de derecho y de bien, definitivamente la única fuente que me va a enseñar cómo hacerlo es la palabra de Dios, la Biblia. Es la única ley justa que conocemos. Dice también el salmista, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Subrayé buscar, porque yo no sé ustedes, pero yo aprendí que buscar a Dios era levantarme a las 5 de la mañana a orar. No digo que eso sea malo, eso es buenísimo, pero nuestra actitud debe ser de oración constante, que sean momentos que tengamos libres, poder, si no alabar al Señor, orar. Tenemos las dos opciones. ¿Por qué dice, fíjense, el complemento dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos? Como que buscar a Dios y guardar sus mandamientos tienen cierta similitud, hay cierta relación y efectivamente así es como vamos a ver más adelante.
Y la tercera dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Miren, esa parte se aplica en todo lo de la vida. Ahorita que estamos haciendo educación a distancia con mi nieta, le digo eso. Le digo, yo como estudié ingeniería, entonces muchas de las cosas que trabajo y hago son pura parte matemática, parte informática, y le digo definitivamente, aunque yo cuando tengo tiempos libres, tiempos muertos en el trabajo, me gusta empezar a investigar cosas de informática, digo, porque aunque en el momentito no me sirvan, más adelante cuando se presente la oportunidad que tenga que hacer algo, ya tengo la idea de cómo se hace y dónde tengo que buscar. En las cosas de Dios es exactamente lo mismo. Tenemos que estar agarrando principios y guardándolos en nuestra mochila. Así como decían los abuelos antes, pan para tu matate. Tenemos el panito, lo vamos guardando y en el momento que hay hambre tenemos de dónde echar mano. Igual sucede con la palabra. Tenemos que estar atesorando, atesorar los dichos de Dios para cuando nuestra carne se quiera revelar, esa palabra sea la que nos redarguya para no caer en pecado. Como les decía hace un momentito, uy, creo que sí, ahí está. Ah, es que eras vos, perdón. Perdón, es que mi esposa está aquí y pensé que se había salido la presentación. Bueno, dice la otra parte, buscar a Dios nos hace amarlo y conocerlo. Dice Proverbios, hablando Dios, dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. La misma cosa. Siempre uno piensa que buscar a Dios es solamente levantarse uno de madrugada a orar. Pero a mí una cosa que siempre me llamó la atención y por eso les decía, porque había un hermano que me decía, vos Edmer dice, a mí me encanta levantarme a las 4 de la mañana a orar, porque a esa hora, mano, nadie está orando, entonces casi que hay exclusividad. Y le digo, vos no te has puesto a pensar que en la China ya es las 4 de la tarde. Dios está siempre ocupado escuchando oraciones de todo el mundo, ¿verdad? Entonces es lo que decía yo, bueno, me hallan los que temprano me buscan. Pero veamos Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ese es Jesús hablando y dando la primera parte de lo que dice Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman. ¿Y cómo amamos a Jesús? Dice, a través de guardar sus mandamientos. No hay otra forma. Y fíjense que encontré esta escritura muy, muy interesante. Jeremías 22:15-16. Es una escritura en la cual Dios manda a un profeta a llamarle la atención a un rey que estaba haciendo las cosas malas. Y estaban usando una forma como fábula para ilustrar lo que el rey quería hacer, que quería tomar el poder. Y cuando Jeremías lo reprende, le dice, reinarás porque te rodeas de cedro. Dice Dios, no comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. Dice esto, no es esto conocerme a mí, dice Jehová. Miren, esta parte le recomiendo porque a mí me sirvió mucho desde que comencé en los caminos del Señor. Dice, él juzgó la causa, dice, no comió y bebió tu padre e hizo justicia y juicio y entonces le fue bien. Dice, juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. Dice, ¿no es eso conocerme a mí? La Biblia dice en una parte, no recuerdo qué parte es, dicen que conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Si a mí alguien me dice que conoce a Dios, pero camina como impío, no le creo, porque aunque sus labios hablen fuerte, sus hechos hablan muchísimo más fuerte que él. Entonces son partes que tenemos que tener claras. Si atesoramos su palabra y actuamos conforme a justicia, estamos asegurando que estamos conociendo a Dios, estamos afirmando con nuestros hechos que lo conocemos.
Y si queremos que Dios se manifieste a nosotros, tenemos que guardar sus mandamientos. Las conclusiones a las que quiero llegar, la primera es asegurarnos de que estamos caminando en rectitud. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dos cosas interesantes. La lámpara es a mis pies tu palabra. Si uno toma una lámpara y empieza a caminar, yo me acuerdo cuando íbamos con mis primos en Huehuetenango, en Aguacatán, caminando sobre las partes que no tienen alumbrado público. Era difícil, pero yo me ponía a pensar en qué momento tropieza uno contra una piedra o se cae en un barranquito o qué sé yo. Entonces digo yo, necesitábamos una lámpara. Y justamente eso es lo que la palabra dice. Lámpara es a mis pies, tu palabra, es decir, la palabra de Dios es la que me permite caminar y estar seguro que donde voy a poner mi pie es un lugar seguro, es un lugar firme. Y lumbrera a mi camino. Interesante porque si vemos el camino hacia adelante, con la lumbrera podemos ver a largo plazo qué tan bueno está el camino. Es más, nos permite saber si el camino por el que vamos es un camino que nos puede dar problema. En ese caso, como dice la palabra, el entendido ve el peligro y se aparta. Si la palabra, si la lumbrera me dice que más adelante hay un peligro que tengo que evadir, definitivamente lo voy a hacer. Y hay muchos caminos, muchos obstáculos que pueden costarme la vida. Entonces es mejor decir aquí corrió que aquí quedó, como es el dicho popular. La segunda, y es algo que Carlos y William han tocado bastante estos últimos tiempos, es el hecho de transformar nuestra manera de pensar. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La primera, no os conforméis a este siglo, es decir, no nos hagamos conforme, no tomemos los principios de este mundo para hacer nuestra manera de vivir. Esa es la parte que nos llama el arrepentimiento, arrepentíos. Y dice, sino transformados por la renovación del entendimiento. Eso se llama convertidos. Ya lo vimos anteriormente, arrepentidos y convertidos. Este es exactamente la misma cosa. Trabajar con nuestra mente para sacar todos los conceptos que nos han hecho mal y tomar los conceptos de Dios, que son los que definitivamente no solo nos van a dar vida a nosotros, sino también le van a dar vida a nuestra familia y a las personas con las que nos relacionemos. La segunda parte de la conclusión dice, debemos buscar la edificación de nuestras vidas. Muy importante. Carlos lo ha dicho muchas veces, William lo ha dicho muchas veces, y la Biblia dice infinidad de veces. No existen llaneros solitarios. El dicho que dicen Dios y yo somos mayoría es arrogancia. Dios es mayoría. Yo solo no soy nada. Entonces, lo que sí tenemos que aprender es que Dios, cuando nos puso para que funcionemos, para que trabajemos como un todo, para que aprendamos a caminar juntos. Dice Efesios 4:10-14, dice el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice, y él mismo, el que subió, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La primera parte que a mí me llamó la atención aquí es que si Dios constituyó 5 ministerios con el propósito de perfeccionar a los santos,
Si soy una persona con un poco de entendimiento, por lo menos, voy a saber que esos 5 ministerios que Dios estableció son ministerios que están para que yo sea perfeccionado, para que yo escuche la palabra y yo pueda aprender y pueda mejorar en todos los aspectos de mi vida, porque es para la edificación del cuerpo completo. Dice llegar a la unidad de la fe, tomando fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tengo que saber que todos los lineamientos que me den tienen el propósito de llevarme a algo, a lo que aunque yo no lo pueda ver, ni lo pueda oír, ni lo pueda palpar, es algo real. Y la otra del conocimiento del Hijo de Dios, estamos hablando una buena parte de que el conocimiento implica relación y para tener relación necesitamos doctrina y si necesitamos doctrina, tiene que ser una doctrina sana que nos lleve al punto en el que Dios nos quiere. Y la idea es ser un varón perfecto. Debemos irnos quitando cada vez más todos los estorbos que tenemos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero lo más, no sé, confrontante del asunto, si me permiten la expresión, dice que ya no seamos como niños fluctuantes. Yo creo que en estos tiempos en que estamos viviendo se ha visto cuán inmaduro es el pueblo cristiano, porque realmente son como niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Y dice que usan los hombres para engañar en plenas artimañas del error. Quiere decir que empiezan a maquinar cosas, las ponen y la gente se las traga como que fuera verdad, ni siquiera cuestionar. Si Dios dice que hay victoria, si Dios dice que hay luz al final del túnel, debo caminar hacia ahí, ¿verdad? No tengo otra opción. Entonces, esa es la parte que les digo que tenemos que aprender a despojarnos de todo lo que hemos aprendido. Pero fíjense que otra cosa que había yo pensado, y por eso puse la última escritura, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Regularmente, cuando hablan la obra del ministerio, asumen que todo es función de la iglesia. Porque la edificación del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo es un cuerpo que llena la tierra, no la iglesia. Y yo me ponía a pensar hoy en la tarde, estaba meditando y decía yo, si Jesús se presentara a mi casa y me dijera que quiere trabajar, yo lo podría recomendar para trabajar como peón porque seguramente sería el mejor, sería diligente en su trabajo, buscaría mejorar y haría muchas cosas así. Lo podría proponer como coordinador de una empresa o como jefe de una empresa, porque sé que sería capaz de manejar el recurso material y el recurso humano para beneficio del patrón y lo haría con fidelidad. No necesitaría que lo estuvieran motivando para que hiciera las cosas porque es una persona justa y fiel. Si quisiera proponerlo como gerente general de una empresa, lo podría hacer porque haría lo mismo. Establecería políticas, establecería normas que optimizaran el uso del recurso humano y el recurso natural para beneficio de la empresa. O sea, a Jesús lo podría poner en donde fuera y haría un excelente trabajo. Y Jesús en ese caso no está hablando simplemente de obra de ministerio eclesiástico. Y es en lo que dice las artimañas del error. Por eso han hecho la división entre la iglesia y el resto. Jesús es Señor de la iglesia, pero saber quién es el Señor del resto. El Jesús que yo conozco es Señor de los cielos y de la tierra. Pero entonces se me ocurrió mejor complementar el concepto ese con segunda de Timoteo 3, 16 y 17, que dice, toda escritura es inspirada por Dios. Si aceptamos que la Biblia es palabra de Dios, es la escritura inspirada por Dios, entonces toda esa escritura es inspirada por Dios. ¿Y cuál es su función? Dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? Dice, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si aceptamos que no todas las personas que llegan a Cristo están destinadas para trabajar en una congregación, quiere decir que todas las obras que se pueden hacer en el mundo, que sean de beneficio y para servicio de nuestro prójimo, es una buena obra. Simple y sencillamente que Dios le da el balance completo y perfecto a cada una de las funciones que tenemos en este mundo. Entonces, como vimos, tenemos 4 esferas que tenemos que tiene que ser restaurada desde el punto de vista sacerdotal, como cónyuges, quedamos, como padres, como hijos y como personas en general. Entonces, esa es la parte que quería compartir con ustedes hoy, hermanos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Solo me voy a comentar. ¿Alguien tiene alguna duda, hermanos? Gracias, Elmer. Vamos a dejar el tiempo para que Darío Ramírez, vamos a ahorita. No, más. Buenas noches, Elmer. ¿Me escucha? Sí, sí te oigo. Como no me conoces, voy a aprovecharme de hacerte 2 consultas. A ver. La primera, me pareció muy interesante todo lo que expusiste y quisiera consultar cuál es tu opinión en la parte de los cónyuges. Porque también la parte de que la mujer su sienta y eso, pues nosotros sabemos cuál es el límite, que una vez que el esposo esté alineado con Dios, pues a eso se refiere cuando está hablando de ser sujeta. Pero, ¿qué pasa qué opinión le podrías dar a una persona, a una dama que no conoce mucho de términos, y cómo podrías darle un consejo para que pudiera tener una mejor calidad de vida en ese sentido? Y la segunda situación era con respecto a la parte donde se hablaba de los padres, de los hijos. Todo está muy bien, únicamente ¿crees que podría agregarse la parte donde también le sugiere al padre que no moleste a los hijos, o sea, que no les sirva de tropiezo a los hijos, haciéndoles caer en hacer cosas malas, o sea, que también tengan respeto de padre hacia hijos? Esas son las 12 cositas que quería yo consultar o explorar. Sí, fíjate que efectivamente los esposos tenemos una gran responsabilidad porque tenemos que ser sabios y tenemos que manejar nuestro hogar a la manera en que Dios nos manda que lo hagamos. Si un esposo se sale de su jurisdicción, porque definitivamente tenemos todas las instituciones que Dios estableció tienen un marco de funcionamiento bien definido. Por ejemplo, si un padre o un esposo le dice a la mujer, mira vos, necesitamos unos centavitos extra, yo creo que valdría la pena que le coquetees un poco a tu jefe para que te dé un aumento. Definitivamente la mujer tiene no solo el derecho, tiene la obligación de rechazar esa orden, porque esa no es una orden de Dios. Ahí sí que se cumple, y eso es una cosa que tenemos que tener en mente. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y eso se aplica a cualquier esfera de la vida. Si un padre le sugiere al hijo que haga una cosa que va en contra de los principios de Dios, es necesario que le obedezca a Dios antes que a los hombres. Eso definitivamente debe ser así. Y eso, y gracias por tu pregunta, porque sí me tocó verlo más de algunas veces cuando era niño. Padres dándole consejos a sus hijos que eran una total violación a la ley, al derecho. Decía, ¿cómo se le ocurre a este señor o a esta señora decir semejante cosa? Y eso que ver impío. Pero mi papá, gracias a Dios, nos enseñó reglas de moral y de ética. Entonces decía, eso no se debe hacer. Entonces, en un caso en el que va en contra de lo establecido por Dios, definitivamente
tiene que cortarse. No es correcto. El segundo paso que decías, me imagino que estás hablando de padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Exactamente. El asunto, y era lo que decía, les platicaba hace un momento. Nosotros como padres no podemos faltarle el respeto y la honra a nuestros hijos, porque delante de Dios son tan hijos ellos como nosotros de Él. Que nosotros estemos jugando un rol diferente mientras estamos en la carne, esa es una cosa. Pero que yo me quiera enseñorar incluso espiritualmente de mis hijos, delante de Dios no es válido. Y si yo y si yo busco destruir incluso la imagen de mis hijos delante de Dios, es una cosa que delante de Dios es abominable. ¿Verdad? Entonces, en esa parte, definitivamente tenemos que tener mucho, mucho cuidado. No sé si hay más preguntas. Gracias. ¿Podrías dejar de compartir pantalla para poder ver? Fíjate que justamente eso estoy tratando de hacer. Gracias. Ahí está. Es que el icono se hizo demasiado pequeño, perdón. Gracias, muy amable. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? Hable ahora o calle para siempre. Allá están pidiendo donde el Capi, ¿no? Donde Erwin, no sé si hay alguien. Donde el Capi. Eddie. Víctor Hugo. Lo mío no es pregunta, Edmer, es para felicitarte. Gracias. Muy buena exposición, muy estructurado, muy ilustrativo toda tu presentación. Hermano, te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. También, Edmer, es especial escucharte tan lejos y sentir tan cálido el mensaje. Y es tan especial porque cuando Carlos y William predican, se duermen todos y... ¿Cómo, no? No, en realidad fue sumamente agradable oír tu voz y es muy bonito, muy agradable ver cómo la palabra de Dios se manifiesta en tu voz. Muchas gracias. Gracias. Y de veras que les quería comentar eso. Miren, la verdad estamos muy bendecidos como familia. Nosotros sentirnos, miren, realmente yo sí siento como que estuvieran aquí con nosotros. A pesar de tanta distancia, nos sentimos tan parte de la familia que estamos muy, muy contentos. Y la semana pasada que compartió William, fue una bendición. El Espíritu Santo hizo aquí cosas muy bonitas mientras aquel compartía. Entonces, me motiva mucho, porque digo yo, a pesar de la distancia, Dios puede hacer cosas especiales, aunque estemos lejos, porque este canal de comunicación es una bendición, un medio bien utilizado. Y les agradezco de veras de todo corazón que nos tomen como la familia que somos de ustedes y les amamos. Ya saben que estamos siempre aquí para servirles. Muy bien, gracias. Buenísimo, Edmer. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, la última vez, preguntas. ¿Alguien más tiene algún comentario, hermanos? Muy bien, todo quedó claro, dicho, o no entendieron nada, o todos están entendiendo, no entendieron nada. Como decía mi maestro de matemática en la escuela, o todo claro como el agua que dejan cuando se bañan, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces a orar, hermanos, recordando que este domingo pues estamos convocados a reunirnos para tener este tiempo de alabanza y de aprender del Señor. El domingo 10 de la mañana estamos invitados todos, y para los que obvio no pueden llegar por circunstancias circunstancias de distancia, como Edmer
igual siempre está la conexión para que podamos estar pendientes y estar reunidos todos, ¿ok? Vamos a terminar orando y poder después tener comunión con los hermanos. Yo le voy a pedir acá, Checha, ¿nos puedes dirigir en oración para terminar? Cerramos nuestros ojos. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos permites como familia estar reunidos y poder compartir, Señor, tu palabra, poder recibir de ti una bendición el mensaje que tú nos estás dando. Permítenos que esa palabra llegue a nuestros corazones, la llevemos a la práctica, porque necesitamos cumplir lo que cada día aprendemos, Padre, para poder estar en armonía con tu voluntad y con lo que nos enseñan los hermanos y que se han tomado el tiempo para poder trasladarnos los principios y valores que necesitamos en nuestros corazones, en nuestras vidas y en nuestras familias. Gracias, Padre, porque hoy podemos compartir y como iglesias en el hogar, cada grupo, juntos en armonía, y te damos gracias porque eres tú el que nos lo permites. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Muy bien, Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente los esperamos el domingo, 10 de la mañana. Bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Feliz noche. Feliz Muchas noche. gracias. Adiós. Noche de frío. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Gracias por compartir, Esmerchito. Gracias, mi don, que Dios lo guarde. Feliz noche, adiós. Dios les bendiga. Bendiciones. Bien abrigaditos. Adiós. Bien abrigados. Buenas noches. Feliz noche, pues. Adiós. Queda de ley. Bendiciones. El miércoles. Aunque ya pasó el miércoles, cuidado con la ceniza. Era el volcán. Cuidado con la ceniza del volcán. Bueno, bendiciones. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.